Sí. La verdad es que era eso. Y una cosa que yo disiento de lo de Andrés, y es raro que yo disienta a Andrés, es que tú has dicho que él, el Pescadilla, el Pedro González, que él no era nada. Él fue un magnífico guitarrista. Sí. Y llegó a grabar discos en solitario. Absolutamente. Y al final hasta por Sabinas. Pero no lo contrataban si no era con ella. Ese era el problema, ¿sabes a lo que me refiero? Como creador de la rumba, el mejor. El mejor. Magnífico. El mejor. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que las cosas que hacía Lola eran una perra. Yo me acuerdo, te acordarás, en el Reina Victoria, cuando ella quiso presentar a Lolita, hizo el espectáculo que se llamaba Las Flores. Yo no sé si has visto. El show de las flores. Lola, Carmen y Lolita. En la mitad, pues en la mitad, sí, menos más que no estará. Lolita se entera que ese espectáculo ha quedado reducido a una nota. Pues en la mitad del show del Carmen sufrió una lipotimia. El día del estreno, Lola salió. Hay un médico en la sala. A la sinvergüenza y tortillera de mi hermana los va a joder la noche. Así Un tal aplauso. cual lo dijo. Así Tal cual en el entreacto. Es una figura en Se Argentina. llevó el mejor aplauso de la noche. Y hago cosas. Pues todo se le ve. Eso solo lo podía decir Lola Flores. Sí. Pues digo, esto no lo sé, porque Carmen vive mal, pero vive. Sí, Carmen. En la avenida, ella es la reina. Yo quería preguntar, ¿Lola Flores hubiera sido posible sin el ambiente flamenco que había en Jerez? ¿Podría haber nacido Lola Flores en cualquier otro sitio de España, incluso en Andalucía? Yo creo que sí, porque lo que sucede es que, claro, como ella incorpora todo eso, que ya desde pequeña está escuchando en las tabernas de su padre, y además ella en la entrevista al libro de Tico Medina le dedica un capítulo, una parte muy importante a todo lo que ella, a todos los cantaores, cantadoras que ella ha escuchado y a la bailadora, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo dedico unas pequeñas paginitas a las raíces jerezanas, ¿no? Que eso yo creo que es algo que refleja muy bien Caballero Bonal en 2 días de septiembre, cuando recrea ese Jerez de la posguerra, ese ambiente tabernario, todo ello. Ella está empapada de todo eso y lo interesante es cómo transforma eso, que es algo muy elitista, muy minoritario, aunque popular, pero dentro el flamenco duro no es algo para el gran público, y consigue eso, llevarlo a los grandes escenarios y convertirlo en un auténtico espectáculo de masas. Los espectáculos de Lola Flores que se llenaban de lunes a lunes, incluyendo sábado y domingo, 2 funciones, incluso 3 funciones los sábados y los domingos, ¿no? Y plazas de toros, ¿no? Entonces, claro, la conexión con el público funcionaba muy bien, manejaba unos registros, tenía esta salida que inmediatamente se ganaba el favor del público, hiciera lo que hiciera. Pero es que además lo hacía extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, claro, esto la convierte en única. Y eso es, yo creo que le da ese carácter tan importante que tiene en la historia del teatro del siglo XX. Yo termino con unas páginas un poquito censurando esa visión académica que tenemos del teatro en los años 40, ¿no? Si nos vamos a todos los manuales de historia del teatro, eso lo sabe muchísimo mejor que yo. Se habla, bueno, el estreno de Historia de una escalera, bueno, el Vallejo, los reestrenos de Lorca después, ¿no? de la guerra. Bueno, eso tiene obviamente un interés extraordinario, pero claro, es que el teatro que llenaba, los teatros que llenaban eran los espectáculos de ópera, que eran obras de teatro. Y eso no está en la historia oficial del teatro. Y eso me parece un fallo muy grande, entre otras cosas, porque es un teatro que tiene, en algunos casos, una extraordinaria calidad desde el punto de vista escenográfico. Ahí está colaborando Pepe Caballero, que había sido el escenógrafo del estreno en Barcelona de Bodas de Sangre.
con Margarita Cibro. En Y la era barraca, escenógrafo claro. de la barraca, y él se dedica, bueno, a veces por necesidad, a hacer escenografía para su espectáculo, pero en el Zambra, en uno de los últimos Zambras del 48, hay 2 o 3 escenografías que son suyas, y el imaginario que recrea es un imaginario que recuerda muchísimo esa primitiva escenografía de la barraca o del estreno en Barcelona de la Casa Bernarda Alba, perdón, de bodas de sangre, ¿no? Pero, bueno, claro, pero es que después hay que olvidar, no hay que perder de vista del talento poético de un autor como Rey Rafael de León. Es que tenemos una serie de prejuicios. Hace poco estuve en una tesis doctoral que hacía un estudio lingüístico sobre la copla, ¿no? Claro, es que las coplas son obras de teatro, son poesía, obras de teatro en miniatura. Hay que tener en cuenta que otro elemento también muy importante en toda la historia del teatro español, que frente al teatro culto, frente a la tragedia, lo que ha tenido muchísima fuerza desde la Edad Media hasta hoy en día es el teatro popular, el teatro aparentemente más ingenuo, el teatro aparentemente que es menos pretencioso. No hay que olvidarse nunca que una de las obras musicales más importantes de Falla, la más importante, y de la historia de la música, El amor brujo, nace como un modesto encargo del Pastor Imperio para ampliar su repertorio flamenco como fin de fiesta, ¿no? Y los telones, hubo conversaciones en Manuel de Falla para que fuera Zuloaga el que le hiciera los telones de ese espectáculo. Eso al final no se pudo llevar a cabo, y era Pastor Imperio. Ese amor brujo después se transforma en una obra que absolutamente, bueno, de la obra de música teatral más importante en la historia de la música española del siglo XX. ¿Cómo nace? Como género chico, como una humilde canción flamenca, ¿no? Pero claro, Gitanerías. como una gitanería en un acto. Y esto es lo que desarrolla. Y 2 cuadros. Y los cuadros. Y Sí. esto Lola Flores lo coge. O las calles de Cádiz. Las calles de Cádiz, No, un ojo. espectáculo, un espectáculo de la Argentinita, con el guión de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Es decir, que estamos hablando, ojo, de palabras mayores. Las calles de Cádiz, o un repertorio que curiosamente Concha Piqué, después del golpe de Estado, lo hace propio, le da un nuevo barniz, pero todo ello de Lola Flores. Ahí, en la calle de Cádiz, de esta mujer, está también cantando Manolo Caracol, también a raíz de su éxito en el concurso de cante flamenco del año de antes de la guerra, Del 22. del 22, en Granada, se incorpora a la compañía de la Argentinita también. Luego eran artistas que habían visto de primera mano, han sido protagonistas de ese diálogo tan intenso entre la cultura culta, por llamarlo de alguna manera, y la cultura popular, ¿no? Lorca, Romancero Gitano, lo que hace Falla, la Argentina, la Argentinita, Pastor Imperio, Cansino Asen, en el terreno de la reflexión. Ahí hay un diálogo extraordinario que se rompe con la fractura de la guerra, porque claro, aquí a no fusilan, tiene que salir corriendo, y sobre todo porque el mundo del espectáculo es un mundo que en los años 40 es sospechoso, es un mundo muy rojo. Claro, la Argentina, pero la Argentina era la que había recibido la condecoración de la... Antonia Merced, la argentina, era una señora tan educada que cuando se enteró del 18 de julio de la guerra se murió. Le dio un ataque, un El infarto. 18 de julio. 18 de julio. Le dio un infarto de miofib y cayó muerta. Lo que estaba ya hablando antes de la historia del teatro es que incluso yendo más atrás, y en el libro se refleja muy bien, la tonadilla escénica del 18, García y otros muchos, la zarzuela, que en los chicos, la copla y el flamenco se incorpora muchísimas veces, y sin embargo nada de eso es considerado como teatro ortodoxo. Bueno, en los últimos años, afortunadamente, la zarzuela, la tonadilla cívica y el género chico ya, por fin, ha entrado en la universidad, Sí, ya hoy sí, se estudia, Ha costado. pero ha costado muchísimo Manuel trabajo. García no lo conocía nadie. Fíjate que era.
Y ha costado, y se le debe mucho aquí al joven de carácter. Sí, sí, porque se luchaba, él estaba dentro de la universidad y era más fácil, pero la universidad ha sido muy desdeñosa y todavía no es. Y habréis dado cuenta que el texto es el pretexto nada más, que nadie escribe una obra de teatro para meterla en un cajón y que se guarde, que se escribe para que vaya a un escenario. Está clarísimo. Entonces, ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? Bueno, lo que es la redacción, toda una vida. 1 año y medio. Lo que sucede es que, bueno, que hay otra parte del libro, otra parte que yo no, que no se cuenta en el libro. Esta es una idea que nace primero de una ficción familiar muy grande, a Lola Flores, es decir, mi madre, mi padre, mi abuelo, es decir, ahí se escuchaba muchísimo Lola Flores, muchísimo el flamenco, ¿no? De Manolo Caracol, Porrina de Badajoz, todo ese mundo, ¿no? O sea, en mi casa esto formaba parte, no solamente en mi casa, yo creo que prácticamente era la banda sonora de España, ¿no? A través de la radio, a través del vinilo. Yo tenía un tío que era muy aficionado al flamenco tipo Manolo Caracol, ese flamenco duro, tabernario, bronco. Y después yo también tenía otro tío mío que había sido cortinero en uno de los espectáculos de Concha Piqué, ¿no? Entonces, claro, se contaban muchísimas anécdotas, entonces, claro, había ya una cosa. Claro, yo después, cuando empecé ya a entrar en la universidad, pues lo que quise hacer era algo, esto todavía no, porque claro, y empecé con el tema de la zarzuela y el género chico, que bueno, cuando puse esa tesis sobre el papel, hubo compañeros que me dijeron, bueno, pero ¿cómo se te ocurre? Si eso no es teatro ni nada, ¿no? Y precisamente lo que yo quiero hacer con Lola Flores, con este espectáculo de copla, era colocarlo dentro, es un capítulo muy importante en la historia del teatro español, muy importante, no solamente en los años 40 y 50, sino antes, porque los primeros espectáculos de copla son de finales de los años 20, principios de los 30, y eran espectáculos muy republicanos, muy republicanos. La Edad de Plata. La Edad de Plata. Ahí empieza todo. Y Lola Flores recoge ese testigo. Desde el 22, falla todo esto, ¡pum!, en la explosión. Alberto, todavía cuando dices que quieres hacer un libro, te voy a decir que científico, sobre Lola Flores, hay compañeros en la propia universidad que todavía fruncen el ceño que te dicen, bueno, a ver, de Lola Flores sabemos que no pagaba Hacienda y que tal. Bueno, yo tengo compañeros en la Universidad de Zaragoza, de donde son originarios la familia de los Alvar, ¿no? Y se rieron mucho cuando se enteraron de lo del premio, porque decían, bueno, ¿cuántos gritos se van a escuchar? Sí. Y algunos que se están oyendo, algunos. Porque yo esta mañana lo he subido a Facebook, naturalmente, para joder, y no sabes. ¿Entendés? De aplauso a es un mundo, ya la universidad que identifica. Es un mundo que tiene muchísimos prejuicios, pero el prejuicio nace del desconocimiento. Del desconocimiento. O sea, tú coges un espectáculo como el libreto de Zambra, y bueno, es que es una obra de teatro magnífica y además con elementos tremendamente modernos, ¿no? Es un teatro que se podía cambiar, que se podía achicar como el acordeón, adaptar, porque había que adaptarlo, esa obra de teatro, había que adaptarla al teatro de la Zarzuela, al teatro del Liceo, pero también a la Plaza de Toros de Algeciras. Entonces, ¿cómo el mismo texto, la misma obra se podía hacer? Pues por los medios de promoción, teniendo en cuenta cómo eran los medios materiales de teatro de la España de los años 40. Claro que entonces los espectáculos se concebían como una gira desde el primer momento, los escenógrafos eran listísimos porque se conocían las medidas de todos los teatros. Entonces, sí, no es ninguna broma. Un escenógrafo ahora está perdido, porque hace una escenografía, el cómo está Madrid, que se ha hecho en la Zarzuela, ha ido a Gijón, a Oviedo, perdón. Pues ya han tenido muchos problemas con la adaptación del espacio. Y ahora se oye mucho, esto aquí no cabe. Esto no cabe. O esto por dónde se mete. Porque la carga, en Toledo, la carga y la descarga está lejísimo, si hay que llevarlo a hombros. Pero eso, los escenógrafos que tenía Lola, Pepe Caballero, Emilio Burgos, Juan Antonio Morales, todos estos, eso lo sabían perfectamente. Y entonces los telones pintados sola, pues ellos metían dos terrazas que no importaba que luego se recogieran o que luego se estiraran.
o le daban cielo por si había que recoger, porque tenían esa sabiduría. Es que el teatro entonces era así. Había que inventarlo casi todo. Claro, porque hasta los años 40 y tal, que ya los teatros oficiales sí se registran, que ya se montan espectáculos para Palmarea Guerrero, Español y Zarzuela y punto. Claro, los demás, es que eran todos, estaban las giras. Es decir, Concha Piquer salía y tardaba 2 años y medio en volver. Mari Carrillo, ¿cuántas veces me ha contado a mí que se iba? Y cuando salían de gira, que se llevaba a los monstruos, me refiero a las niñas, se llevaban el Belén para montarlo según la plaza donde le tocara y tener el portalito de Belén. Y los famosos baúles de la Concha Piquer no era ropa, era aceite, era garbanzo, era todo. La casa entera. Era la casa entera, tenían un duplicado. Tenemos que cortar si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, ya lo haremos personalmente. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias.